¿Cómo afrontaste la pérdida fe? Fe. Sabes, soy irlandés. Soy católico. La iglesia ha sido una parte importante de mi vida. Pierce Brosnan acaba de hacer un anuncio que nadie esperaba. A sus 71 años, el antiguo James Bond se prepara para lo peor. Su primera esposa falleció de cáncer de ovario a los 43 años. Luego su hija murió de la misma enfermedad a los 41. Ahora ha ocurrido algo que le obliga a enfrentarse a su mayor miedo. El hombre que interpretó al espía más duro del mundo se enfrenta a una batalla que no puede ganar. Y lo que planea hacer a continuación tiene a todos preocupados. Pierce Brosnan nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, Irlanda. No llegó al mundo con mucho, sin riqueza, sin herencia familiar y, como se supo después, sin padre. Su padre, un carpintero llamado Thomas, desapareció tan pronto en la vida de Pierce que él no recordaba su rostro, su voz, ni siquiera su presencia. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Su madre May tuvo que cargar con el peso. Trabajaba como enfermera manteniendo a flote una vida que ya comenzaba a desmoronarse. Pero en 1957 tomó una decisión dolorosa. Se fue a Londres a buscar trabajo dejando a Pierce de 4 años en Irlanda. No tenía otra opción. Aún así, esa decisión creó otro vacío en el pequeño mundo de Pierce. Lo que se suponía que sería una breve separación se convirtió en 7 largos años. Durante ese tiempo, pasó de un familiar a otro, primero con sus abuelos en Navan, luego con un tío y una tía en Trim. Cada nueva casa traía consigo nuevas reglas, nuevas escuelas y caras desconocidas. Pierce nunca se quedaba el tiempo suficiente para sentirse integrado. Aprendió a guardar silencio, a observar, a sobrevivir. Siempre fue el niño nuevo, siempre el marginado. Los maestros notaron algo en él. Era inteligente pero retraído, siempre mirando por la ventana, nunca del todo presente. Entonces todo cambió en 1964. A los 11 años se mudó a Green, Escocia. Su madre se había vuelto a casar. Su nuevo esposo, William Carmichael, trabajaba en una fábrica. Era amable y paciente. Pero para un niño que había crecido sin estabilidad, este nuevo hogar le provocaba sentimientos encontrados. Pierce se sentía dividido. Estaba feliz de volver a ver a su madre, pero también enojado. Y ahora tenía a alguien más, un nuevo hombre en su vida, un hombre que no era su padre. Aún así, William lo intentó. Le enseñó a Pies pequeñas cosas, pescar, arreglar cosas, cómo volver a confiar. Nunca presionó demasiado. Nunca intentó reemplazar a nadie. Un día William llevó a Pierce al cine. Era 1964 y la película era Goldfinger. Sean Connery, como James Bond, iluminó la pantalla. Esa noche lo cambió todo. Bond no era solo un personaje para Pierce. Era lo opuesto a todo lo que Pierce había sentido. Bond era fuerte. Bond era seguro de sí mismo. Bond tenía el control. Y Pierce quería ser así. A los 16 años, Pierce tomó otra decisión audaz. Abandonó la escuela en Londres y se matriculó en St. la Escuela de Arte de Martin. No tenía dinero ni un plan definido, solo una pasión por la pintura. Admiraba la obra de Francis Bacon y Lucian Freud. Por aquel entonces ni siquiera pensaba en actuar. Su interés principal era la ilustración y el diseño. Sobrevivió a base de tostadas y té, mientras que sus compañeros provenían de familias más adineradas. Estaba decidido a demostrar que merecía estar allí, pero el destino tenía otros planes. En 1971, mientras aún estudiaba arte, Pierce se topó por casualidad con un taller de teatro en el sur de Londres. Vio a un tragafuegos practicando su número. En lugar de marcharse, Pierce preguntó si podía intentarlo. Ese momento espontáneo cambió su futuro. El grupo notó algo especial en él, una mezcla de valentía y presencia natural. Lo invitaron a unirse. Nunca antes había actuado, pero ahora todo empezaba a encajar. Al igual que Bond, había entrado en un mundo de riesgo y encanto. Poco después de que Pierce se uniera al Centro de Teatro de Londres durante 3 años, de 1973 a 1976, entrenó más duro que nunca. La escuela era muy exigente.
Más del 60% de los estudiantes abandonaron. Los profesores eran duros, los sometían a un gran esfuerzo para luego reconstruirlos. Algunos renunciaron. Algunos sufrieron crisis nerviosas, pero Pierce siguió adelante. Trabajó en empleos ocasionales, estudió a Shakespeare, incluso se formó en mimo y en actos circenses. Le costaba 1,200 libras al año, una fortuna en aquella época, pero Pierce nunca se rindió. En 1976 consiguió su primera gran oportunidad con una obra de teatro titulada Wait Until Dark. Era un thriller, y Pierce interpretó a un personaje que incomodaba al público. El director vio en él algo frío, algo perturbador. Esa astucia funcionó. Un año después asumió un papel audaz en una difícil obra de Tennessee Williams, The Red Devil Battery Sign. La obra había fracasado en Estados Unidos, pero Pierce la revitalizó en Londres. La crítica elogió su actuación. De repente la gente empezó a fijarse en él. Después se dedicó al cine. En 1980 tuvo un papel fugaz en la película El espejo roto junto a Elizabeth Taylor. Apareció en pantalla menos de 30 segundos. Ganó apenas 23 kilos, pero fue un comienzo. Ese mismo año apareció en la película The Long Good Friday, junto a Helen Mirren y Bob Hoskins. Interpretó a un personaje secundario del Era. La película no fue un éxito inmediato, pero con el tiempo se convirtió en un clásico de culto. Y allí Pierce en silencio labraba su camino hacia el estrellato. En 1982, Pierce Brosnan era prácticamente desconocido fuera del Reino Unido. Había participado en algunas producciones británicas de televisión y teatro, pero nada de gran relevancia. Entonces sucedió algo inesperado. Audicionó para un pequeño papel en una nueva serie llamada Remington Steele. No como protagonista, sino como víctima de asesinato. Podría haber sido el final. Una sola escena y listo. Pero el director de casting de NBC vio algo en él. Vieron encanto, presencia en pantalla, algo magnético. Así que lo volvieron a llamar no para un papel secundario, sino para el papel principal. Esa decisión lo cambió todo. El plan original para Remington Steele era un estafador estadounidense experimentado de unos 50 años. Broen tenía 29. Era joven irlandés y desconocido en Estados Unidos. Aún así, los productores se arriesgaron. Más de 200 actores audicionaron, muchos de ellos estadounidenses muy conocidos. Broen consiguió el papel. Su acento irlandés casi le cuesta el puesto. Los ejecutivos temían que el público estadounidense no aceptara a un protagonista extranjero. Pero una vez que asumió el papel, se convirtió en Remington Steele. Elegante, sofisticado, misterioso, y el público lo adoraba por ello. La serie se estrenó el 1 de octubre de 1982. Desde el principio fue un éxito rotundo. La segunda serie nueva con mayor audiencia de NBC, solo en su primer año. 15 millones de personas la sintonizaron cada semana. Pero no fue un camino de rosas. La serie fue cancelada tras su cuarta temporada en 1986. Los fans estaban furiosos. El estudio cambió de opinión. Regresó para una última temporada. El último episodio se emitió en febrero de 1987 y atrajo a casi 26 millones de espectadores. Ese es el tipo de despedida con la que la mayoría de las series solo sueñan. En su apogeo, Remington Steele le generaba a NBC más de $50 millones al año solo en publicidad. Las ventas internacionales añadieron otros 200 millones. La serie se emitió en más de 80 países. Y algo extraño sucedió en Estados Unidos. Entre 1983 y 1987, las solicitudes de licencias de detective privado aumentaron un 340%. El personaje genial e inteligente de Brosnan claramente había tocado una fibra sensible. Pero el éxito tuvo un precio. Solo 2 meses después de que comenzara a emitirse la serie. Los críticos ya decían que Brosnan debería ser el próximo James Bond. En enero de 1983, Entertainment Weekly lo llamó el actor más parecido a Bond desde Sean Connery. Solo unos meses después, el productor de Bond, Albert Cubby Broccoli, se puso en contacto con él.
Estaba viendo la serie y estaba interesado. Para 1984, la especulación explotó. NBC se volcó en ello. Su marketing insinuaba el aura de agente secreto de Brosnan. TV Guide publicó una portada con él preguntando al próximo 7. Incluso la viuda de Ian Fleming, Anne. Fleming declaró públicamente que Brosnan lucía y actuaba exactamente como su esposo lo había imaginado para Bond. Al mismo tiempo, Brosnan estaba recibiendo un gran reconocimiento de la crítica. Ese mismo año fue nominado a un Globo de Oro por su papel en Nancy Astor. Era apenas su segundo papel importante en televisión. Competía con leyendas como Anthony Hopkins y John Gielgud. Aún así, Brosnan estuvo a punto de ganar. Fuentes de la industria afirman que perdió por tan solo 3 votos. Su actuación impresionó incluso a la verdadera familia Astor, que inicialmente se había opuesto a la saga. Sin embargo, su camino como Bond no iba a ser sencillo. La mayoría cree que le ofrecieron el papel por primera vez en 1985. No es cierto. En realidad fue considerado para el papel en 1983 en Panorama para Matar. Roger Moore no estaba seguro de hacer otra película y Brosnan era el elegido. Había conocido a Broccoli en el rodaje de Solo para tus ojos, donde la esposa de Brosnan, Cassandra Harris, tenía un pequeño papel. Broccoli lo miró y dijo, «Si sabe actuar es mi hombre». Pero el estudio entró en pánico. Le ofrecieron a Moore una suma enorme, más de $3 millones para que regresara. Así que la oportunidad de Brosnan se retrasó de nuevo. Luego, en 1986, sucedió algo aún peor. Remington Steele fue cancelada. Pero cuando se corrió la voz de que Brosnan podría ser el próximo Bond, la audiencia de la serie se disparó. NBC vio una oportunidad. Revirtieron la cancelación y encargaron una 5ª temporada corta. Brosnan aún tenía contrato. Eso significaba que no podía filmar Bond. Fue brutal. La atención que recibió por estar vinculado a Bond se usó en su contra. Estaba atrapado. Y mientras él terminaba la última temporada de Remington Steele, los productores de Bond siguieron adelante. Timothy Dalton consiguió el papel. Ese momento lo cambió todo para Brosnan y para Bond. Dalton era amigo de Brosnan. Perder el papel le dolió, pero tuvo que sonreír a pesar de ello. La versión de Bond de Dalton era más oscura y cruda. No tuvo éxito. Licencia para Matar fracasó en Estados Unidos, recaudando solo $34 millones. Brosnan lo vio desde la barrera. Sabía que podría haber aportado algo diferente. Entre 1986 y 1994, lo que los fans llaman los años perdidos, Brosnan no desapareció. Tomó decisiones acertadas. En El Cuarto Protocolo, 1987 interpretó a un espía británico en un thriller de la Guerra Fría. No era Bond, pero se le parecía. Protagonizó Nómadas 1986, demostrando su versatilidad en un papel sobrenatural. Incluso hizo anuncios de Coca-Cola Light, donde interpretaba a un elegante héroe de Emo Queen. Un guiño no tan sutil a Bond. Pierce Brosnan conoció a Cassandra Harris a finales de la década de 1970. Ella ya era una actriz en activo. Nacida Sandra Colleen Waits en Sydney en 1948. Cuando se conocieron, la chispa fue instantánea. Pierce no tenía previsto enamorarse. Él simplemente la consideraba hermosa. Pero algo cambió. Pronto se fueron a vivir juntos a Wimbledon. El 27 de diciembre de 1980 se casaron. Cassandra acababa de pasar por un divorcio difícil, así que este nuevo capítulo significaba todo para ella. Tenía 2 hijos de ese matrimonio, Charlotte y Christopher. Pierce no lo dudó. Entró en sus vidas como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Cuando el exmarido de Cassandra, Dermot Harris, murió de un ataque al corazón en 1986, Pierce adoptó legalmente a los niños. Ellos adoptaron su apellido, pero fue más que un simple trámite. Pierce no creció con un padre así, que se volcó por completo en ser el padre que nunca tuvo.
Una vez dijo, yo no era padre, yo era solo Pierce y luego me convertí en papá. En 1983, Cassandra y Pierce tuvieron un hijo. Lo llamaron Sean. Así eran 5. La vida se sentía plena y cálida. Los niños se llevaban bien y la carrera de Pierce iba en ascenso, pero la familia era lo primero. Quería darles el amor que él nunca recibió de niño. Se aseguró de que se sintieran seguros, felices y queridos. Algo mágico sucedió en 1981. Cassandra fue elegida para la película de James Bond Solo para tus ojos. Interpretó a una chica Bond antes de que Pierce siquiera soñara con ser 7. Pero mientras ella filmaba, Pierce conoció al productor de Bond, Albert Broccoli. Cassandra creía en él. Lo animó a presentarse al papel. Broccoli quedó impresionado y consideró a Pierce como el próximo Bond. Pero Pierce estaba atado a un contrato con Remington Steele. No podía aceptar el papel. Todavía no. Cassandra lo deseaba con todas sus fuerzas para él, pero ella nunca llegó a verlo suceder. En 1987, todo cambió. Mientras Pierce filmaba Los Engañadores en la India, Cassandra comenzó a sentirse muy enferma. Volaron de regreso a Londres. La noticia fue terrible. Tenía cáncer de ovario. No era solo un pequeño bulto o algo fácil de tratar. Estaba por todas partes. El diagnóstico fue un golpe durísimo. Pierce dijo, «Desde el primer día tuvimos que luchar. Lo que siguió fueron 4 años brutales». Cassandra se sometió a 8 cirugías. Recibió quimioterapia durante 1 año y medio. Se le cayó el pelo. Su cuerpo se debilitó, pero ella se mantuvo fuerte. Ella cuestionó cada tratamiento. Tomó sus propias decisiones. Lo afrontó todo con valentía. Pierce la apoyó en todo momento. Él se consideraba el silencioso. Siempre presentes, pero a menudo impotentes. Su hijo Sean, apenas un niño, a veces fingía ser el médico. Era desgarrador. La madre de Cassandra había fallecido del mismo cáncer. No era solo mala suerte. Era genético. Eso lo empeoraba todo. Ahora también tenían que preocuparse por Charlotte. Pierce se convirtió en defensor de las pruebas precoces y la concienciación. Para Cassandra ya era demasiado tarde, pero quería ayudar a los demás. En diciembre de 1991, su tiempo se agotó. Una noche, mientras yacían en la cama con Pierce, sumido en el dolor, Cassandra susurró, «Por favor, cariño, no te preocupes. Es solo el final de una vida». Ella seguía siendo la fuerte incluso al final. No quería máquinas ni hospitales. Quería dignidad. Afrontó la muerte en sus propios términos. Falleció el 28 de diciembre de 1991. Tenía tan solo 43 años. Pierce y su hijo Christopher la acompañaban. Charlotte, que se encontraba en Londres estudiando interpretación, estaba al teléfono. Acababan de pasar las Navidades. Mientras otros celebraban, Pierce planeaba un funeral. Y entonces llegó lo más difícil: contarle a Shah, de 8 años, que su madre había fallecido. De repente, Pierce tuvo que criar solo a 3 hijos. Sean tenía 8 años, Christopher 19 y Charlotte 20. Dijo que era la primera vez que sentía un dolor tan profundo. Lo abrumó, pero siguió adelante. Dijo, Cassandra lo convirtió en quien era. «Ella siempre estará en cada fibra de mi ser», dijo más tarde. Pierce Brosnan finalmente fue elegido para interpretar a James Bond en 1994. Lo que lo hizo aún más personal fue su esposa Cassandra Harris. Ella misma había sido una chica Bond en Solo para tus ojos en 1981. Para entonces ella ya tenía cáncer y lo animó a que volviera a presentarse al papel. Quería verlo convertirse en 7 antes de fallecer. Así que cuando finalmente lo consiguió, no fue solo una victoria. Fue una mezcla de desilusión y triunfo. Su debut en GoldenEye fue un momento decisivo, no solo para él, sino para toda la franquicia de Bond. La película ya había tenido varios directores y su presupuesto había ascendido a $60 millones. MGM estaba al borde de la bancarrota. Si hubiera fracasado, Bond habría terminado ahí mismo. Pero GoldenEye recaudó $353 millones en todo el mundo. Tan solo la escena de la persecución del tanque por San Petersburgo costó $8 millones. Brune
realizó el 90% de sus propias acrobacias, incluyendo un aterrador salto en bungee desde una presa de 220 metros en Suiza. Fue tan peligroso que las aseguradoras se negaron a cubrirlo. La película se estrenó exactamente 30 años después de la última película oficial de Bond protagonizada por Sean Connery, Diamantes para la Eternidad. No fue una película cualquiera, fue una resurrección, y funcionó. Nintendo incluso creó el videojuego GoldenEye 7 gracias a ello. Ese juego cambió la industria y presentó a Bond a toda una nueva generación. El éxito no terminó ahí. Las siguientes 3 películas de Bond de Broen recaudaron un total de 1.238 millones, pero esas victorias vinieron acompañadas de pérdidas personales. Cuando El Mañana Nunca Muere se estrenó en 1997, todavía estaba de luto por la muerte de Cassandra 6 años antes. Vertió ese dolor en el personaje. Una escena de persecución en Saigón costó $12 millones. Tuvieron que construir una calle vietnamita entera en Inglaterra solo para ella. El mundo no es suficiente. En 1999 tuvo la secuencia inicial más larga de Bond, 14 minutos. También tuvo a la primera villana principal de Bond. Incluso hicieron una explosión real de un oleoducto usando 120 galones de gasolina, creando una bola de fuego visible desde 10 metros de distancia. Luego llegó Muere otro día en 2002. Celebró el 40 aniversario de Bond y casi acabó con Brazen. Una acrobacia de parapente salió mal y olas de 9 metros lo arrastraron bajo el agua. Terminó en el hospital con hipotermia. En esa misma película aparecía un Aston Martin invisible de $300.000 y un enorme palacio de hielo ambientado en Islandia construido con 1.000 toneladas de hielo. Pero Brosnan no solo fue un éxito de taquilla, ganó el premio Saturn al mejor actor en 1996. Lo más sorprendente fue que superó a Sean Connery, quien había sido nominada ese mismo año por La Roca. Fue la primera vez que un Bond actual eclipsó a uno anterior. Incluso Steven Spielberg llamó a Brazen después de GoldenEye para ofrecerle el papel de Indiana Jones. Broen lo rechazó para mantenerse fiel a Bond. Esa decisión probablemente le costó $50 millones, pero demostró su gran compromiso con el personaje. Todo parecía perfecto. Entonces llegó 2004. Estaba en las Bahamas filmando al atardecer. La vida le sonreía. Había participado en 4 películas de Bond que recaudaron $1.400 millones. Estaba en plena forma entrenando y proponiendo ideas para Bond 21. A las 2:47 de la tarde sonó su teléfono. Los productores lo dejaron solo, sin previo aviso, sin explicación. La llamada duró 47 segundos. Fuiste un gran James Bond. Muchas gracias. Adiós. Eso fue todo. Lo que lo hizo aún más frío fue el éxito de sus películas. Muere otro día recaudó $431 millones, la mayor cantidad para una película de Bond hasta ese momento. Pero los productores ya habían decidido que querían un Bond más joven. Esperaron a que estuviera solo y vulnerable para darle el golpe. En solo 3 días todo cambió. 3 contratos cinematográficos se esfumaron. Los estudios se retiraron. Correos electrónicos internos revelaron posteriormente que lo consideraban demasiado apegado a Bond y difícil de contratar para otros papeles. Su salario bajó de 12 millones a 3 millones. Tuvo que despedir a 12 empleados. Cayó en una profunda depresión. Sus hijos lo vieron llorar cuando se estrenó el tráiler de Casino Royale. Ese momento lo afectó profundamente. Le habían entregado su papel sin siquiera despedirse. Resulta que los productores habían estado haciendo pruebas de cámara a otros actores durante 2 años fingiendo que aún creían en él. Esa traición dolió más que el propio despido. Pero algo más estaba sucediendo en 1994, apenas unos meses antes de que se convirtiera oficialmente en Bond. Algo inesperado sucedió. El 8 de abril a las 7:30 de la tarde, en una fiesta en la playa de Cabo San Lucas, conoció a Keely Shea Smith. Ella era periodista y congeniaron de inmediato. No le impresionó la fama. Le gustó quién era él, no lo que hacía. Hablaron hasta las 2:00 de la mañana.
Él la llevó en avión para que conociera a sus hijos en 3 semanas. Ella se mudó con él 6 meses después. Su conexión era real, y años más tarde, esa relación se convirtió en lo único con lo que podía contar cuando todo lo demás se derrumbó. En 2001 se casaron en Irlanda. La ceremonia costó $2 millones. Se celebró en la abadía de Ballintubber, una iglesia que había estado en funcionamiento durante casi 800 años. La lista de invitados era reducida a solo 100 personas, incluyendo a Judi Dench y Liam Neeson. Broen vistió una falda escocesa tradicional irlandesa. Lloró cuando vio a Keely caminar hacia el altar. Charlotte Broen tenía solo 41 años cuando murió en 2013, pero su muerte no fue solo una tragedia. Era la tercera vez que esta misma pesadilla se repetía en la misma familia. Su abuela había muerto de cáncer de ovario. También su madre Cassandra Harris con tan solo 43 años. Y ahora Charlotte. Era 2 años menor que su madre cuando la enfermedad le arrebató la vida. Charlotte luchó con valentía. Durante 3 años combatió el cáncer que crecía silenciosamente en su interior. El cáncer de ovario es conocido como el asesino silencioso por una razón. Cuando se detecta, suele ser demasiado tarde. De hecho, al 75% de las mujeres se les diagnostica en etapas avanzadas, cuando las probabilidades de supervivencia se reducen del 90% a tan solo un 20% o 30%. Charlotte nació en 1971. Perdió a su padre biológico, Dermot Harris, y fue adoptada por Pierce Brosnan en 1986. Él le dio su nombre, su amor y un lugar en su corazón. Pero ningún amor pudo detener la maldición genética que ya se había cobrado la vida de 2 generaciones. Para Pierce no se trataba solo de perder a su hija, se trataba de ver cómo la historia se repetía de la peor manera posible. En 1991 perdió a su esposa Cassandra a causa de la misma enfermedad. Ella se sometió a 8 cirugías y 18 meses de quimioterapia. Para él fue una experiencia que le cambió la vida ver cómo alguien a quien ama se desvanecía así poco a poco. «Te cambia la vida por completo», dijo. «Estás lidiando con la muerte. Todo cambia». 22 años después le sucedió lo mismo a Charlotte. En la gala benéfica Stand Up to Cancer de 2014, Pierce subió al escenario y se desahogó por completo. Dijo: «Sostuve la mano generosa, fuerte y hermosa de mi primera esposa Cassie cuando el cáncer de ovario le arrebató la vida demasiado pronto. Y el año pasado. Y sostuve la mano de mi divertida y maravillosa hija Charlotte antes de que ella también muriera de esta terrible enfermedad hereditaria. No era solo un dolor reciente, era un trauma que se repetía, profundo, oscuro y familiar». Bron Royans, uno de los amigos más cercanos de Pierce, lo expresó a la perfección. La enfermedad de Charlotte trajo consigo una profunda tristeza. Pierce revivía aquella pesadilla. Había vuelto a encontrar el amor. Se casó con Keely Shea Smith en 2001 y formó una nueva familia con 2 hijos, Dylan y Paris. Pero cuando Charlotte enfermó, todo volvió. Cada recuerdo, cada momento de impotencia. «Estaba más que devastado», dijo Roiland. Pero incluso en medio de todo ese dolor, Healy estuvo a su lado, dándole fuerzas. Y entonces llegó el giro más cruel. Charlotte se casó. El 14 de junio de 2013 dijo: «Sí quiero» a Alex Smith, su pareja de toda la vida. 2 semanas después se fue. El 28 de junio de 2013, esa tarde de viernes a las 2:00 p.m., falleció en Londres. Estaba rodeada de Alex, sus 2 hijos, Isabella, de 15 años, y Lucas, de 8, y sus hermanos Christopher y Shah. Había nacido en Londres. Allí estudió actuación y allí terminó su vida. Peace emitió un breve comunicado tras su muerte. Charlotte luchó contra el cáncer con gracia y humanidad, valentía y dignidad. Su fortaleza era asombrosa. Incluso en sus últimas semanas organizó su boda. Quería que sus hijos vieran que el amor aún importaba. Su hija Isabella tenía 15 años cuando perdió a su madre.
al igual que Charlotte cuando a Cassandra le diagnosticaron la enfermedad. Lucas tenía 8 años, la misma edad que tenía Sean, el hijo de Pierce, cuando murió su madre. El eco de la historia era casi demasiado preciso, demasiado cruel. Sus amigos decían que Charlotte era el tipo de madre que lo daba todo por sus hijos. Su amiga Claire Beckwith recordaba que decía que ya no le importaba actuar. «Esta es mi familia», dijo. «Quiero darles todo el amor que pueda». Y así. Alex Smith pasó de recién casado a viudo en 2 semanas. Ahora tenía que criar a 2 hijos que acababan de ver desaparecer a su madre. Pierce, ahora abuelo, intervino reviviendo el duelo, pero también intentando ser fuerte por los que quedaban. Pero no todos los hermanos de Charlotte encontraron la manera de sobrellevarlo. Christopher Broen sufrió un duro golpe. Tras la muerte de Cassandra, en 1991 solo tenía 19 años. Tenía un futuro prometedor. Trabajó en las películas de James Bond de Pierce como El mañana nunca muere y El mundo no basta. Pero el dolor lo alcanzó. En 1996 fue multado con 1,000 libras por conducir ebrio. Un año después pasó 3 meses en la cárcel por reincidir. Luego llegaron las drogas, el GHB y la heroína. Se desplomó a la salida de un club de Londres y cayó en coma. En 2012, a los 32 años, fue arrestado de nuevo, esta vez por posesión de heroína. Se había integrado en el mundo del narcotráfico de Brixton. Lejos de Hollywood, lejos de quien solía ser. En junio de 2024, Christopher hizo su primera aparición pública en 20 años. Los paparazzi lo vieron a la salida de un supermercado en Londres demacrado solo a los 51 años. Mientras tanto, Keely Shaw Smith libraba su propia batalla. Durante años, los tabloides se burlaron de su peso. Publicaban fotos del antes y el después, comparando su cuerpo de joven con su aspecto tras la maternidad. Internet se llenó de troles. Pierce no lo aceptó. La defendió en una publicación que se hizo famosa. «Amo cada curva de su cuerpo. Es la mujer más hermosa a mis ojos. Y también porque tuvo a nuestros 5 hijos». Keely. Ahora de 61 años, perdió 45 kilos en 2024. Sin cirugía, sin atajos, solo caminando, nadando, comiendo alimentos integrales y con paciencia. Sobre todo, respeto por sí misma y gratitud, escribió en línea, por todo lo que mi cuerpo ha dado y logrado en 60 años. En agosto de 2024, ella y Pierce celebraron 23 años de matrimonio. 31 años después de conocerse a través de la tragedia, el escándalo y el dolor se mantuvieron fuertes. En su aniversario, Pierce la llamó su norte, sur, este y oeste. Healy respondió, «Eres la persona más maravillosa, encantadora y tierna que he conocido». Se les vio recientemente apoyando el debut de George Clooney en Broadway en abril de 2025. Keely lucía un vestido de encaje negro. Pierce seguía siendo encantador y constante. A pesar de todo, continúa trabajando. Fue elegido para interpretar al Dr. Fate en Black Adam en 2022. El director dijo que Pierce tenía la combinación perfecta de fuerza y serenidad. A sus 71 años sigue siendo uno de los hombres más carismáticos de Hollywood. Pero más allá de eso, es un luchador. Ha transformado su dolor en un propósito. Ahora es activista, embajador de UNICEF desde 2001. Ha marchado con Greenpeace. Se ha manifestado en contra de las pruebas nucleares y ha recaudado fondos para la concienciación sobre el cáncer. En una ocasión, boicoteó el estreno de GoldenEye en Francia para protestar contra las armas nucleares. Cuando Charlotte estaba enferma, dijo que haría cualquier cosa, que llamaría a quien fuera, que iría a donde fuera, que suplicaría si fuera necesario. Solo quería que viviera. No pudo salvarla, pero sigue intentando salvar a otros.